bien, hermanos, esta mañana la clase corresponde a las claves para la interpretación de los 10 mandamientos. Ya nos estamos acercando al primer mandamiento. De hecho, si Dios lo permite y podemos terminar esta clase hoy, la próxima semana estaríamos viendo el prólogo a los 10 mandamientos. El prólogo son las palabras que dijo Dios antes de dictar cada mandamiento, y posteriormente ya estaríamos de lleno entrando en el primer mandamiento. Pero como lo hemos hecho en estas clases anteriores, quiero que hagamos un breve repaso de lo que hemos estado viendo. ¿Alguien se acuerda por qué decimos que la ley moral sigue vigente? Porque es eterna. ¿Y por qué nosotros decimos que esta ley es eterna y no fue la ley civil o la ley ceremonial? Revela el carácter de Dios. Muy bien. Y dijimos justamente eso. Podemos distinguir o diferenciar la ley en moral, ceremonial y ley civil. Y después hablamos de los usos de la ley. ¿Cuáles eran esos usos de la ley? ¿Algún voluntario que quiera decirlos? Eran 3 usos de la ley. La idea es que estemos repasando esto porque es importante. Hermano José, ¿y cuál era ese? ¿Cuál era la función? Restringía el pecado por las amenazas. ¿Cuál era? ¿Cuál era el pedagógico? El pedagógico nos lleva a Cristo, es como el ayo que nos lleva a Cristo. Ese es el uso pedagógico, que les decía que viene justamente de la palabra griega que se utiliza ahí, que es un tutor, o nosotros vemos en la Biblia como ayo. Entonces nos conduce a Cristo. Y el tercer uso, el didáctico. Muy bien, el tercer uso, y recuerden, el tercer uso es el que al día de hoy más problemas generan algunos hermanos creyentes que dicen que ya el cristiano no está obligado a la ley, y nosotros vimos en las lecciones anteriores que los cristianos no estamos obligados a la ley como un pacto de obras de haz esto y vivirás, porque el Señor Jesucristo cumplió la ley por su pueblo y nos ha justificado, y entonces estamos libres de la maldición de la ley o del rigor de la ley. Pero en un sentido también estamos obligados a la ley moral, porque es la norma de vida de todos los hombres, especialmente del cristiano. Es el carácter de Dios, nos muestra la santidad de Dios, y si hemos de crecer en conformidad a su imagen y semejanza, entonces debemos seguir guardando la ley de Dios, como la Biblia en los diferentes versículos que hemos estudiado nos muestra. Muy bien, y en la lección anterior vimos acerca de la libertad cristiana y la ley. ¿Alguien recuerda qué dijimos acerca de eso? ¿Qué era según la Biblia la ley del amor? La ley de Cristo o la ley del amor. Hermano Jesús. Son lo mismo, exactamente. Y la ley del amor, la ley de Cristo, no es otra cosa que andar en sus mandamientos, guardar sus mandamientos, como lo vimos claramente en varios versículos, en Romanos 3:31 y en la primera epístola de Juan, y también en su segunda epístola, versículo 6. Muy bien, entonces vamos, ahora simplemente quiero recordar, y esto ya lo vimos también, habíamos visto por qué Dios escribió la ley en tablas de piedra, si ya estaba escrita en el interior del hombre. Habíamos visto que la ley moral que Dios reveló, o los 10 mandamientos, que son el resumen de la ley moral que dio en el monte Sinaí, es en esencia la ley que él había de alguna manera implantado en el interior del hombre, que vimos Romanos 2 cuando Pablo habla de la obra de la ley escrita en las conciencias, o nuestras conciencias nos acusan, cuando hablaba de aquellos que no habían tenido la ley en el sentido escrito. Y habíamos visto ya también entonces por qué Dios la volvió a revelar a través de un pueblo, para que a partir de ese pueblo se extendiera también a otros, y era porque a causa del pecado se había distorsionado la imagen de Dios en el hombre. Pero quiero citar lo que menciona Calvino respecto a esto,
que me parece muy pertinente que tengamos en cuenta ahora cuando vamos a ver las claves de interpretación de los 10 mandamientos. En la institución de la religión cristiana, él escribió lo siguiente: ¿por qué Dios escribió la ley en las tablas si estaba escrita en el interior del hombre? Y esto es apenas un extracto de varias razones que él da. Dice: el hombre está de tal manera sumido en la ignorancia de sus errores que le resulta difícil, mediante esta ley natural, gustar, siquiera sea un poco, cuál es el servicio y culto que a Dios le agrada. Evidentemente se halla muy lejos de él. Además, está tan lleno de arrogancia y de ambición y tan ciego por el amor de sí mismo que ni siquiera es capaz de mirarse para aprender a someterse, humillarse y confesar su pecado. Por ello, por sernos necesario, en virtud de la torpeza y contumacia de nuestro entendimiento, el Señor nos dio su ley escrita para que nos testificase más clara y evidentemente lo que en la ley natural estaba oscuro. Ahora, ¿por qué veía necesario recordar esto? Porque vamos a interpretar o vamos a ver las claves de interpretación de los 10 mandamientos y puede ser algo que vuelva a surgir si alguien ha olvidado del por qué Dios reveló esta ley, si ya hablamos de que estaba escrita en el interior del hombre. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es importante interpretar correctamente los mandamientos? ¿Alguien podría dar una razón por qué cree que sea importante eso? Hermano Jesús. Exactamente, eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Si nosotros no nos esforzamos por entender correctamente los 10 mandamientos, vamos a seguir el camino, como dijo el hermano Jesús, de los fariseos, que añadieron o interpretaron simplemente la ley en su sentido literal. Pero Cristo manifestó el carácter verdadero de la ley. No es como decía Juan Calvino, que algunos imaginan que Cristo fue como un nuevo Moisés que dio una ley distinta. No. Él interpretó el espíritu correcto de la ley que los maestros de Israel habían distorsionado, habían tergiversado y que estaban además atando las conciencias de las personas. Como por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando los fariseos dijeron a Jesús: si tus discípulos no se lavan las manos para comer, ¿dónde estaba esa ley? Fueron cosas que ellos inventaron y que estaban funcionando entonces o fungiendo como dueños de la conciencia de esas personas, o querían ponerse como dueños de la conciencia. Y si nosotros no interpretamos correctamente la ley de Dios, y como lo vimos también en la lección anterior, no distinguíamos la diferencia entre la ley y el evangelio, podría ser que en algún punto tuviéramos una actitud en un sentido legalista, de querer ponerse uno en la conciencia del hermano, y de hecho, herir la conciencia del hermano débil a la luz de la Escritura es pecado, como dice Pablo en Corintios y en Romanos, aunque la persona tenga un conocimiento correcto. Pablo citaba en las Escrituras aquellos que comían carne que era de sacrificado a los ídolos, y Pablo dice: sí, o sea, eso no es nada, los ídolos no son nada, solo hay un Dios. Pero a causa del hermano débil, si ese conocimiento aún así no le hacía refrenarse para no ser tropiezo, entonces ya estaba en pecado. Y ese conocimiento es el que, dice Pablo, envanece. Entonces, es urgente, es imperioso que nosotros logremos entender adecuadamente los 10 mandamientos, hermanos. De hecho, podríamos decir que es indispensable, porque si nosotros no comprendemos correctamente la ley de Dios, fácilmente podríamos caer en el autoengaño espiritual, y eso sería terrible para cualquiera de nosotros. Creer que estamos cumpliendo la ley de Dios cuando en realidad estamos transgrediéndola abiertamente. Entonces es sumamente necesario que nosotros tengamos este entendimiento correcto de la ley de Dios. Hay un libro del pastor Peter Master, lo recomiendo altamente, se llama Las reglas de Dios para la santidad, y él aborda los 10 mandamientos. Es un libro breve pero bastante sustancioso, creo que algunos aquí ya lo han leído. Y en la introducción de ese libro él hablaba de una conversación que se dio en un salón de unos cristianos, y un joven llegó y dijo que, un poco tímido para tratar de no ofender, que a él le parecía que la ley ya no era muy anticuada, no
no veía los pecados como por ejemplo el orgullo, de la ira, sino que solamente esos 10. Entonces, otro señor mayor, otro cristiano, le dijo que es que él pensaba que esa ley estaba tan ambigua o tan mal, o le faltaba más, digamos, que entonces él decía, yo entiendo ya por qué aquel joven que se le acercó a Jesús dijo que él había guardado toda la ley. Y otra joven, otra muchacha, dijo que a ella le parece que esa ley estaba como muy pasada de moda, parafraseándolo, ¿verdad? Que ella prefería algo así como las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, que trataban directamente con la vida. Y todas estas cosas, hermanos, al final de la historia lo que dice es que hubo un pastor allí en medio de ellos y que entonces trató de exponer cómo la Biblia habla acerca de los 10 mandamientos. Pero con estos pensamientos de esas 3 personas, nosotros nos damos cuenta de lo necesario que es entender correctamente la ley de Dios. Y fue parte de lo que vimos en la lección anterior. Esa joven decía, le parece mejor que las bienaventuranzas y el sermón del monte. Bueno, mis hermanos, la ley de Cristo, que está claramente reflejada en el sermón del monte, está basada en los 10 mandamientos. Y cita los 10 mandamientos. Y en el mismo sermón del monte, capítulo 5, versículo 17, es cuando dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Entonces es necesario que nosotros tengamos este entendimiento correcto, porque así como pensó ese señor de una edad ya madura, que decía que podía entender el joven que le dijo a Jesús que había cumplido los 10 mandamientos, probablemente esa era la vida de él. Pensaba que estaba agradando a Dios cumpliendo los mandamientos en un sentido estrictamente literal, pero quizás transgrediendo la ley en muchas otras maneras. Entonces, yo he traído para ustedes, hermanos, 8 claves para la interpretación de los 10 mandamientos. Debo decir que he hecho en algún sentido como una unificación o una fusión entre varios escritos. Les recomiendo, por ejemplo, los 5 puntos que dice el pastor Peter Master en ese libro. Les recomiendo que puedan ver también el Catecismo Mayor de Westminster, tiene 8 puntos, así como la Institución de Juan Calvino y el libro de los 10 mandamientos de Thomas Watson. Pero yo no he agarrado uno en particular, sino que los he mezclado tratando de que sea todavía más claro para nosotros entender estos principios. Así que lo que usted se encuentre en cualquiera de esa literatura va a ser lo mismo que vamos a ver hoy, nada más que quizás no van a ser los mismos números de interpretación, pero sí en esencia es lo mismo. Voy a citarlos primeramente y después vamos a ver uno por uno. La primera clave, hermanos, es que reflejan el carácter de Dios y como tal entonces su autoridad sigue vigente. La segunda clave es que es una ley perfecta, por lo que requiere una perfección total del deber. La tercera clave es que los 10 mandamientos, o podríamos de igual manera decir la ley moral, es espiritual. Por lo tanto, su obediencia no se limita únicamente a lo externo, sino que alcanza también el alma, o podemos decir el corazón de las personas. La cuarta clave para la interpretación es que es una ley indivisible. Esto quiere decir que todos los mandamientos, o digamos las 2 tablas de la ley, están interrelacionadas. La segunda clave o principio es que donde un pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado, y donde un deber es mandado, el pecado contrario se prohíbe. La sexta clave, cada pecado nombrado encierra una familia de pecados prohibidos en el mandamiento, así mismo como las causas de ellos. La séptima clave, lo que se nos prohíbe y lo que se nos manda no nos obliga solamente a nosotros mismos en el sentido de no pecar nosotros, sino también a no propiciar ni ser cómplice en los pecados de los demás. Y la octava clave o el octavo principio es que tienen un propósito especial para los cristianos. Entonces vamos a ver el primer punto. Trataré de ser un poco más breve en este porque ya hemos hablado parte de esto en las lecciones anteriores. Entonces debemos entender que reflejan el carácter de Dios y su autoridad sigue vigente. ¿Por qué debemos comprender en primer lugar que son el reflejo del carácter de Dios? Porque si esta ley no reflejara el carácter de Dios, tendríamos una base para decir, puede pasar.
O sea, ya no refleja el carácter de Dios, un Dios que es eterno, entonces puede pasar. Pero como refleja el carácter del Dios eterno, ¿cómo va a ser su ley? Eterna. Y les decía también en otra lección que mientras Dios sea Dios, la ley va a seguir existiendo. Es más, de hecho, mis hermanos, la ley no crean que se va a acabar en el cielo nuevo y la tierra nueva. La diferencia es que no nos vamos a desviar al pecado, pero mientras Dios sea Dios, la ley allí está. Dios es ley en sí mismo, de hecho. Entonces vemos la autoridad y la vigencia de estos mandamientos, por ejemplo, en Santiago, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Vamos a leer Santiago 2, versículos del 8 al 12. Dice, si en verdad cumplís la ley real, y vamos a ver que Santiago se refiere a los 10 mandamientos, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Vean lo que Santiago está escribiendo. Él cita el resumen de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso también hizo el Señor Jesucristo. Y por ahí entonces algunos dicen, está hablando solo de la ley de Cristo, la ley del amor, pero dice, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Dónde está eso? En los 10 mandamientos. Dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago le escribe a creyentes, hermanos, entendamos esto, así como todas las epístolas de la Escritura fueron escritas a una iglesia o a creyentes en particular. Entonces vemos que Santiago está aplicando la ley de Dios, los 10 mandamientos, a los creyentes. Y por si fuera poco, en el versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y vimos en la clase anterior que era esa ley de la libertad, de igual manera los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Entonces, vean que Santiago conecta el juicio de Dios con la ley. Claramente este autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo la ley sigue vigente. Y lo mismo es con las palabras de Jesús que hemos estado viendo constantemente en estas lecciones. Mateo 5, versículos 17 y 18. Hoy vamos a estar viendo varias veces Mateo 5. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces nosotros en estos dos textos, además de los que hemos visto anteriormente, ya vemos autoridad y vigencia. Pero ahora veamos que son el reflejo del carácter de Dios. ¿Alguien puede leer Éxodo 20, versículos del 1 al 2? En voz alta, por favor. Dios va a dar los 10 mandamientos, pero Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, y comienza a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o a escribir. Bueno, se lo dijo a Moisés también. Entonces, esto debemos entenderlo de esta manera. Dios les dijo, este soy yo. Yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí me vas a conocer, en mi ley. Yo no quiero ningún otro Dios que usted tenga delante de mí. No hay otro Dios. Y como vamos a ver, el deber contrario es solamente al Señor tu Dios adorarás. Y entonces, posteriormente, bueno, vemos hasta el versículo 17 en ese pasaje, los 10 mandamientos y cómo Dios está revelando su carácter. Y por eso Él inicia con esas palabras, yo soy Jehová tu Dios, este soy yo, y da la ley al pueblo. Ahora, en Levítico 19, versículos 1 y 2, vemos lo mismo, cuando Moisés está entregando la aplicación en el contexto inmediato de la cultura de los israelitas o de la época de ellos. Vean lo que dice Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo,
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y a continuación comienza a aplicar las leyes para el pueblo. Entonces Dios está, por medio de su ley, reflejando su carácter que es santo. Ahora, vamos a ver en este punto 2 versículos o 3 versículos que nos muestran que los mandamientos verdaderamente reflejan el carácter de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Isaías 32, versículos 16 y 18, ¿alguien quisiera leerlo? Ahí nos está hablando de que Dios en su justicia trae reposo. Ahora, en segunda de Tesalonicenses 1:7, vean lo que dice el apóstol Pablo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y esto, si nosotros lo comparamos con el cuarto mandamiento, acordarse del día de reposo, algunos es donde fallan y dicen, no, el cuarto mandamiento no refleja el carácter moral de Dios, simplemente es un día de descanso. De hecho, era una ley ceremonial, pero cuando nosotros vemos la escritura, vemos que Dios desea dar un reposo a su pueblo, que Dios desea hacer al pueblo descansar, porque Él es un Dios lleno de amor, lleno de bondad, que quiere lo mejor para su pueblo. Y aparte, el mandamiento del reposo no es una ley solamente natural, sino que es una ley de la creación. Dios hizo la creación y reposó al séptimo día, y de hecho dice, acuérdate del día de reposo. Era algo que ya estaba. Eso manifiesta el carácter amoroso de Dios, bondadoso para con su pueblo. De igual manera, nosotros vemos en Hebreos 8, cuando el autor de Hebreos cita la profecía del nuevo pacto, versículos del 8 al 12, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿A cuál mandamiento podemos estar haciendo alusión nosotros ahí? Está hablando de un pacto que no va a ser violado, no fueron desleales, o como aquellos que fueron desleales, más bien, Él no va a permitir esto, ni se va a desatender de este pacto. No adulterarás. Y algunos tristemente dicen, ese mandamiento, no adulterarás, no tiene un carácter eterno. ¿Qué refleja eso de Dios? Bueno, Dios es un Dios fiel. Él es un Dios que guarda el pacto. Y eso es lo que nos muestra este nuevo pacto. Dice, no va a ser como aquel pacto que ellos invalidaron y que yo me desentendí de ellos. Dice, no, esta vez no va a ser así. Yo no me voy a desentender. Va a haber una fidelidad plena en la eternidad, en el reino de los cielos. No va a haber pecado. Muy bien, entonces esos son solo 2 versículos que nos muestran cómo algunos de estos mandamientos que la gente muchas veces suele desatender, pensando que no reflejan el carácter moral de Dios, la Escritura sí nos muestra que hay un carácter moral en estos mandamientos. Ahora, la segunda clave para la interpretación de estos mandamientos es una ley perfecta, por lo que requiere total perfección del deber. ¿Qué significa esto, hermanos y amigos? Dios perfecto dio su ley perfecta. La obediencia debe ser perfecta. Dios requiere una obediencia perfecta, plena, completa. La pregunta es, ¿podemos nosotros dar esa obediencia? ¿Podemos nosotros dar esa obediencia que Dios requiere? Es imposible. Pero veamos en Mateo 5:48 lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿se equivocó Jesús diciéndole eso a sus discípulos? Y ellos mismos tenían que entender
que ellos no podían guardar completamente la ley de Dios. Sin embargo, Dios, que es perfecto, no puede rebajar el carácter perfecto de su ley, porque entonces dejaría de ser Dios. Dios no puede dejar de ser un poquito perfecto para que la obediencia a las personas sea menos perfecta. Eso es imposible. Atenta directamente contra el carácter justo y santo de Dios, y por eso las palabras del Señor es: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sed santos como vuestro Padre es santo. Entonces, al nosotros hallarnos este principio clave para la interpretación de los mandamientos, si no entendemos el contexto pleno de lo que hemos venido diciendo hasta el día de hoy, cualquiera cae en el desánimo. Dice: hey, si requiere una perfección en la obediencia, yo no la puedo dar. Bueno, el punto es que aquí aplicamos la ley como un ayo para que nos lleve a Cristo. Justamente nos muestra el pecado, nos muestra nuestra incapacidad, nuestra maldad, y nos guía a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. La justicia perfecta de Cristo es aplicada al pecador que se arrepiente y que cree únicamente en Él para la salvación de su alma. Y en ese sentido, entonces, nuestra obediencia a Dios pasa a ser acepta. ¿En nosotros mismos? No, pasa a ser acepta en Cristo. No es que Dios acepta nuestra obediencia imperfecta porque ya decimos que somos cristianos, no. Él no acepta la obediencia imperfecta. Él acepta la obediencia de Cristo que se nos adjudica a nosotros. ¿Ven la gran diferencia? No es que Dios rebaja el carácter de su ley, es que nos da la justicia de Cristo a los cristianos, y entonces, a pesar de que nuestra justicia es imperfecta, a causa de Cristo es perfecta, y entonces recibimos las recompensas que nos ofrece también los mandamientos de Dios. Hemos visto que la ley de Dios ofrece también recompensas, a pesar de que Dios no está obligado a hacerlo, pero la bondad de Dios se manifiesta aún en la ley. Cuando nosotros vayamos a ver los mandamientos, van a ver que algunos tienen promesas, a como tienen también maldiciones. Esto, mis hermanos, para aplicarlo, esto no quiere decir que entonces yo puedo medio cumplir un punto de la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios dice: no adulterarás. Bueno, yo no voy a adulterar, pero me voy a permitir algún mal pensamiento. No, es perfecta, es completa. Y si alguien va a la ley de Dios pensando que Dios va a rebajar su ley simplemente porque yo no soy perfecto, no ha interpretado ni ha entendido correctamente la ley de Dios. Y por eso estamos viendo eso esta mañana, porque es muy importante para la vida del cristiano. Y en Santiago 2:10, lo que nos dice Santiago, lo vamos a ver en otro punto también, es que el que transgrede un punto solo se hace culpable de toda la ley. Entonces es una ley perfecta y requiere una obediencia perfecta o completa que Cristo ha ganado a favor de los que se arrepienten y creen en Él. El tercer principio, la tercer clave para la interpretación es que la ley de Dios es espiritual, por lo que su obediencia no se limita a lo externo, sino que alcanza también el alma o el corazón. Vamos a ver en todos estos puntos que hay una gran relación entre los puntos, pero no todos son iguales. Por ejemplo, en Romanos 7:14, ¿alguien podría leer Romanos 7:14? Ok, gracias. La ley es espiritual. Si la ley es espiritual, no podemos pretender que abarque o que alcance únicamente lo externo de la obediencia. Es decir, no adulterarás. Vamos a seguir con ese ejemplo. No adulterarás. Si yo no llego al acto como tal, como pensaron muchos los fariseos, entonces yo he cumplido la ley. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde dice que hallamos a esta mujer en el acto mismo de adulterio? Y cuando el Señor los confronta diciéndole: ¿cuál de ustedes no tiene pecado? Ellos entendieron de qué le estaba hablando Jesús. Entonces, porque algunos dicen: bueno, yo no he adulterado nunca, no he hecho el acto nunca, entonces yo cumplo esta ley. No. La ley alcanza el corazón porque es una ley espiritual. No es una ley como la de cualquier gobernante en este mundo, que alguien puede decir: bueno, no va a robar, ¿verdad? Y entonces, si yo no llego al acto como tal de robar,
entonces yo ya la he cumplido. Pero si mi corazón está maquinando las formas de cómo hacerlo, o lo hago de otra manera, no en el acto literal, entonces ya estoy pecando contra Dios, porque la obediencia que Dios demanda es de cuerpo y alma, o cuerpo y corazón, de todo el ser del hombre. Y eso lo vemos en Mateo 5, versículos 27 y 28. Dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué triste es ver la instrucción que podían darle estos maestros de la ley al pueblo de Israel. Una distorsión completa del entendimiento correcto de la ley no hacía más que levantar discípulos falsos de Dios, porque se iban únicamente a la letra de la ley. Y como nosotros vemos entonces también, además de lo que dice Romanos 7:14, que la ley es espiritual, como vemos también por las palabras en el Antiguo Testamento de Moisés y de Jesús en el Nuevo Testamento, que alcanza absolutamente todo el ser del hombre. Deuteronomio 6:5, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Mateo 22, versículos 37 al 39, ya lo vimos también en otras lecciones, es cuando Jesús dice que cita este mismo mandamiento y cita otro en Levítico, dice que sobre esos dos grandes mandamientos penden la ley y los profetas. Así que nosotros vemos, Deuteronomio 6 fue después de que Moisés le dio la ley al pueblo, en el relato de Deuteronomio, y dice: y amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La ley que exigía o que nos mostraba cómo darle culto a Dios, cómo amar a Dios, demanda alma, corazón y fuerzas. Demanda todo, absolutamente todo de los hombres. Ahora, el cuarto principio, la cuarta clave de interpretación. Lo que nosotros reconocemos en esta ley de Dios es que es una ley indivisible. Y esto está unado a que es una ley completa. Como es una ley completa, requiere la obediencia total o completa, absoluta de la ley. Pero además es indivisible en el sentido de que nosotros no podemos separar el cumplir un mandamiento y el dejar de cumplir otros. Santiago 2:10, ¿alguien lo quiere leer? Ahora sí. Santiago 2:10, ¿alguien lo tiene? ¿Usted ofendió en un punto? Se hizo culpable de todos. Nosotros no somos nadie para tratar de elegir qué mandamientos cumplir y cuáles no. La ley de Dios es indivisible. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Haz esto y vivirás, pero el haz esto y vivirás que requería el pacto de obras no era haga alguna de estas cosas y va a vivir, no, haga absolutamente todas las cosas que están en la ley. Es decir, que es imposible, pero que si alguien cumpliera a cabalidad los 10 mandamientos, viéndolo de la forma en que lo veremos esta mañana, estas interpretaciones, podría decir que la persona podía tener vida. El punto es que nadie en su estado caído podía hacerlo. Entonces esta ley es indivisible y lo mismo vemos nosotros en Romanos 13, versículos 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10, una vez más nos encontramos a Pablo hablando de esta ley del amor. En el versículo 8 había dicho que no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la ley del amor. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean cómo Pablo está conectando estos mandamientos de la ley. Él no está diciendo si usted obedece solo uno o si usted ama va a obedecer solo a uno de esos.
y los demás los puede pasar por alto, los puede desobedecer. No, el amor hace que la persona conduzca su vida en conformidad a la completa ley de Dios. Nosotros no podemos escoger obedecer unos y desechar otros. Tristemente lo que vemos en nuestra época, personas que rechazan mandamientos, especialmente el día del Señor, que dicen no, eso fue para Israel, y ni siquiera tienen las bases bíblicas sólidas para interpretarlo de esa manera. Muchas veces es porque nos adentramos en una denominación, como fue el caso mío mucho tiempo. Estuve en una denominación que ya suponía de eso de esa manera, y la gran mayoría de personas no indagan cuáles son los fundamentos, cuáles son las raíces, cuál es el método de interpretación en el lugar donde están. Y conforme yo fui entonces escudriñando la Escritura, me di cuenta de todas las cosas que estaban mal, y eso únicamente por la gracia del Señor que me llevó a eso. Pero si nosotros venimos de un trasfondo diferente y hemos asumido que porque nos enseñaron la Biblia de esta manera, entonces es así, estamos muy equivocados y corremos un grave peligro. Debemos ir a la Escritura y ver cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Los hombres no son capaces o no tienen ninguna libertad para interpretar la ley a su propio provecho, como muchas veces ocurre en nuestro tiempo, sino que la Escritura se interpreta a sí misma. Y lo que nosotros hemos visto de la ley de Dios en estas clases anteriores debería ser, y espero yo que así sea, si el Señor así lo ha permitido, que entendamos por qué esta ley sigue vigente y por qué nosotros no pensamos que el mandamiento, como el cuarto mandamiento, ya no es vigente para nosotros, sigue vigente. Toda la ley está conectada. Entonces es una ley indivisible. Calvino, por ejemplo, decía que la primera tabla y la segunda tabla de la ley, la primera contenía los mandamientos del 1 al 4 y la segunda tabla del 5 al 10, no se podían desligar, porque la justicia y el culto a Dios y la adoración a Dios que enseña la primera está entrelazada con la segunda. Y, por ejemplo, podríamos decir que si usted lleva, como decía alguien también, si usted agarra a un hombre moral, no un cristiano, a un hombre moral, y lo examina ante la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos, iba a ser completamente defectuosa en la segunda, y según Santiago y según Gálatas 3:10, ya se hicieron convictos de la ley, con solo una parte que fallaron. Pero si usted llegaba y llevaba a un hipócrita y lo confrontaba ante la segunda tabla de la ley, su justicia delante de Dios estaba completamente caída. O sea, nosotros no podemos desvincular los mandamientos como una ley completa e indivisible. Ahora, la segunda clave, esta es muy importante, hermanos. Donde un pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado. Y donde un deber es mandado, el pecado contrario se prohíbe. Y estos textos que vamos a ver es justamente para manifestarles esto que les estaba diciendo. La Biblia se interpreta a sí misma. Si usted conoce a alguien que trata de interpretar la Biblia según su propio razonamiento, ni lo escuche, no pierda el tiempo, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y he tomado estos versículos para que veamos por qué esta ley, este principio está redactado de esa manera, porque es lo que la misma Biblia a nosotros nos manifiesta. Por ejemplo, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bajo este principio se está prohibiendo un pecado. ¿Cuál es? No tener dioses ajenos delante de Dios. Pero el deber contrario es mandado. O sea, nosotros simplemente, alguien podría decir, bueno, yo tengo a Dios como Dios, hipócritamente, ¿verdad? Pero realmente no rinde su vida en adoración a Dios, está incumpliendo el primer mandamiento, porque el mandamiento no solamente dice no tengas dioses ajenos, o sea, es el pecado que prohíbe, pero al mismo tiempo manda un deber: ame a Dios, como lo vimos, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por ejemplo, Mateo 4, versículos 9 y 10. Mateo 4, versículos 9 y 10. Esto es de la tentación del diablo a Jesús. Y le dijo, esto es Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo
servirás. Este es el deber contrario que manda ese primer mandamiento. Estoy dándome a entender con esto. No podemos pensar en el sentido únicamente literal de la ley. Hay un deber contrario que nos manda. Veamos otro ejemplo. Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, dice, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál es entonces? Ese es el pecado que se prohíbe, tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál es el mandamiento opuesto? El deber opuesto, como lo vimos aquí en Deuteronomio. Temiendo este nombre glorioso y temible, santificando el nombre del Señor, temiéndole, reverenciándolo. En Isaías 58:13 también es muy claro esto. Isaías 58:13. Está hablando el profeta de la observancia del día de reposo. Él dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Pero ¿cuál es el mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento es en un sentido positivo, no es negativo. O sea, haga esto, acuérdese, santifíquelo. Pero el profeta Isaías, la Biblia misma, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice, si retrajeres tu pie del día de reposo. Se nos manda un deber, en este caso el cuarto mandamiento, santificar el día, guardar el día. ¿Cuál es el pecado prohibido? Hacer nuestra voluntad. Entonces es retraer de hacer nuestra voluntad en el día de reposo para hallar la delicia en este día. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás, ¿verdad? Ahora, entonces ya no matamos literalmente, cumplimos la ley, ¿no? Debemos hacer el deber contrario. El pecado no matar, ok, eso lo entendemos claramente. ¿Cuál es el deber contrario, opuesto que nos pide este mandamiento? Preservar la vida, amar a los demás, y eso es lo que nosotros vemos aquí. 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les recuerdo la historia que les contaba de aquellas personas que hablaban de los mandamientos y decían uno que no contempla el odio y el orgullo. Bueno, Juan Calvino acerca de esto decía que si nosotros no comprendemos o entendemos correctamente los 10 mandamientos, vamos a pensar que el orgullo y el odio no están allí estipulados. Y si nosotros le llamamos de la manera particular odio, orgullo, no vemos la gravedad. Pero cuando Dios le llama no matarás, ahí sí vemos entonces que esto es algo serio. Efesios 4:28, el apóstol Pablo también nos muestra la aplicación del mandamiento, del octavo mandamiento. Octavo mandamiento, ¿cuál es? Ok, no hurtarás. El que hurtaba, no hurte más. Ahí cumple la ley cualquiera, ya no hurto, no. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Vemos entonces, hermanos, que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto no son pensamientos ligeros de hombres. Estos principios, estas claves de interpretación se desprenden de la Biblia misma y siguen estando vigentes estos mandamientos, y nosotros debemos esforzarnos diligentemente por comprender la ley de Dios, más cuando la Biblia nos dice que el hombre bienaventurado es el que se deleita de día y de noche en la ley de Jehová. Sexta clave: cada pecado nombrado
encierra una familia de pecados prohibidos en el mandamiento, así como las causas para ello. Vamos a ver Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí quiero hacer una observación en este versículo particularmente. Cometéis pecado, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Pero si no hay una ley que regule qué es pecado, qué no es pecado, ¿cómo nosotros podríamos juzgar entonces qué es pecado? Tiene que haber una ley para que nos manifieste qué es pecado. Ahora, aquí el autor bíblico Santiago nos está diciendo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ahora, ¿está la acepción de personas contenida dentro de los 10 mandamientos? Hay un mandamiento, está contenida, correcto, pero no hay un mandamiento explícito que diga, no harás acepción de personas. Y entonces, ¿cuál es el problema si alguien interpreta? Los 10 mandamientos son solo esos mandamientos y no regulan nada más, como esa historia del hombre que decía, los 10 mandamientos no regulan la ira, ni el odio, ni el orgullo. No, sí lo regulan, ahí están. Lo que pasa es que Dios pone estos pecados como, podríamos decirlo, como que la cabeza en la escalera de varios pecados que son semejantes a esta familia, o son una familia de pecados más bien, semejantes a ese pecado más grave. Debemos verlo de esa manera. El pecado nombrado en el Decálogo, en los 10 mandamientos, es el pecado más grave de una gran familia de pecados. Porque si esta ley, por ejemplo, la acepción de personas, nosotros no la vemos en Éxodo 20. No dice literalmente no hagáis acepción de personas. Si alguien dice, sí, pero son solo los 10 mandamientos, entonces ¿cómo Santiago puede decir que eso es pecado? ¿Por qué? Si usted no encuentra ese mandamiento allí, en la ley de Dios. En los 10 mandamientos no lo encuentran. Vean la implicación entonces. Tendríamos que decir que no hay ley para ciertos pecados. Pero todo pecado existente, hermanos y amigos, cualquier pecado que usted se le venga a la mente ahorita mismo, está contenido, ya sea en varios o al menos en alguno de los 10 mandamientos que nosotros tenemos en la Escritura. Y lo mismo, una vez más, vamos a seguir en Santiago, capítulo 4, antes de ver el siguiente pasaje. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y vean, dice, codiciáis y no tenéis, matáis. Está Santiago una vez más conectando todo esto al mandamiento de no matarás. Hay una escalera o toda una familia de pecados que se encierran bajo el mandamiento nombrado en la ley de Dios. Ahora vamos a Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, no es Jesús dando una nueva interpretación, una nueva ley, no. Está interpretando correctamente la ley, el espíritu de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? Oh, no, usted no mata. Eso es lo que usted le enseñan. Esto es lo que ustedes han escuchado. No matará, no llega al acto puntual de quitarle la vida a alguien, del asesinato. No, pero yo le digo algo. La ley interpreta algo más. La ley está enseñando que con solo que usted le diga palabras amenazantes o hiera a esta persona por medio de las palabras de la lengua, que usted le llame, como en este caso, a su hermano, que se enoje. Dice, con solo que usted se enoje contra su hermano, dice Jesús, usted ya está siendo culpable del pecado de no matarás. Pero ¿qué es lo que pasa? Ciertamente, nosotros, al no tener la ley de Dios constantemente en nuestro corazón, con este entendimiento correcto, como esa ley no está frecuentemente en nuestra mente, no asociamos el enojo con el no matarás.
Pero como decía Calvino, si tenemos en cuenta que Dios le llama a esa familia a pecado, no matarás, entonces deberíamos humillarnos inmediatamente delante de Dios, correr delante de su presencia, suplicar que nos limpie nuestro corazón. Porque hay pecado en nosotros que muchas veces pasamos por alto justamente por malinterpretar el mandamiento. Y en ese sentido entonces pensamos que hay pecados leves. Y mis hermanos y amigos, no hay pecados leves. No existe un solo pecado leve, porque todo pecado, aunque usted se lo imagine pequeño, está transgrediendo al eterno, santo y justo Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Hay pecados más graves? Sí, pero no hay pecados leves. Eso es una gran diferencia que nosotros tenemos que tener también en mente. Y lo mismo pasa en los versículos 27 y 28 de este mismo capítulo. Que ya vimos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero. Ok, mira a una mujer para codiciarla. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Lujuria. Le llamamos con un nombre en particular, eso es lujuria. ¿Pero qué está diciendo Jesús? ¿Ya qué? Se llama adulterio. Nos muestra la Escritura lo que estamos viendo en esta sexta clave de interpretación. Cada pecado nombrado encierra una familia de pecados prohibidos, así como sus causas. Y esto es importante, como sus causas. Si yo estoy batallando en mi corazón, por ejemplo, con la lujuria que me va a llevar al adulterio en el sentido espiritual, ¿qué es lo que me enseña a mí la ley de Dios? ¿Qué me prohíbe también? Procurar aquellas cosas o formas en las que mi corazón se va a ver inclinado a eso. Un ejemplo, para los jóvenes quizás, se queda usted muy tarde viendo televisión en la noche y usted sabe que está propenso a mirar algún canal allí pornográfico. No se quede solo en la noche viendo televisión, hermano, no sea ocioso, ore, lea la Biblia. Pero los mandamientos prohíben aquellas causas que nos llevan a eso. De igual manera, podemos poner aquí el orgullo, la ira o el odio que nos conduce al no matarás, a transgredir el mandamiento de no matarás. Entonces, mis hermanos, lo que pensaron aquellas personas en esa conversación que les comentaba en la entrada, estaba erróneo porque no estaban interpretando correctamente la ley de Dios. Todo pecado cualquiera que usted tenga en mente, cualquier pecado existente está concebido dentro de los 10 mandamientos, está contenido en ellos. El séptimo principio o la séptima clave de interpretación, lo que se nos prohíbe y lo que se nos manda, nos obliga no solo a nosotros mismos a no pecar, sino también a no propiciar ni ser cómplice en los pecados de otros. Vamos a ver esto una vez más, la Biblia, su propio intérprete, Éxodo 20:10. Hablando del cuarto mandamiento, el día de reposo, dice: mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Ok, yo no voy a hacer nada, pero dice el mandamiento: ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí y eso probablemente lo veremos cuando entremos en el cuarto mandamiento, que hay un mandamiento particular al cabeza de familia, al varón. Pero aquí la aplicación, porque les dije en otra clase, los 10 mandamientos también están dados en un contexto particular. Si nosotros tomamos solo la letra de la ley, vamos a decir, bueno, pero eso ya no aplica. Yo no tengo siervo, yo no tengo criado, no tengo bestia tan siquiera, ningún extranjero vive en mi casa. Bueno, pero el principio allí está y la aplicación sigue estando vigente. Por ejemplo, si yo soy un empresario y yo tengo empleados conmigo, el cuarto mandamiento me está prohibiendo no solamente a mí no trabajar, sino yo ser propicio para que otros también lo hagan. Eso ya sería pecado, aunque yo propiamente no lo haga. De igualmente, y esto aquí quiero hacer una aplicación especialmente para nosotros los padres de familia: ni tu hijo, ni tu hija. Hermanos, cuando estamos en el día del Señor, nosotros con nuestro ejemplo y con nuestra instrucción debemos estar manifestándole a nuestros hijos
cómo deben comportarse, cómo deben estar en la casa de Dios. Ah, no, yo lo guardo muy bien, pero permito que mi familia o que mis hijos estén el día domingo pegados a la pantalla de un celular o un video o jugando con cualquier cosa. ¿Y cuál es nuestro entendimiento meramente humano, carnal? No es que son unos niños. La Escritura no dice, no lo haga con los niños. No, ni tu hijo, ni tu hija. Es con todos en nuestra familia. Y por eso cuando vayamos al cuarto mandamiento vamos a ver que tiene una aplicación particular para cada cabeza de hogar. Mis hermanos, la ley de Dios va más allá de esa letra que nosotros vemos en primera instancia. En ese sentido, entonces, nosotros nos podríamos volver cómplices del pecado del otro o propiciamos el pecado de los demás. De hecho, Thomas Watson, en su libro de los 10 mandamientos, da un ejemplo muy puntual de la Escritura con respecto a Elí. Dice que sus hijos hacían lo que quisieran, dice, y Elí no les estorbó. El pecado de ellos, o más bien Elí fue cómplice directo del pecado de estas personas. De la misma manera en Josué 24:15, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendía la ley y él dijo, yo voy a servir a Jehová, pero también voy a hacer que mi casa sirva a Jehová, tratando de no transgredir la ley. Lo mismo vemos en Levítico 19:17 cuando dice, razona con tu prójimo, no participes del pecado ajeno. Y vemos también el ejemplo con Abraham cuando Dios dice, porque yo sé que mandará a su casa después de él, que guarde mis estatutos. Mis hermanos, debemos no solamente nosotros mismos de manera directa guardarnos del pecado, sino también no ser propicios ni cómplices al pecado de los demás. Una aplicación más general. Obviamente estamos en una sociedad secularizada completamente. Pero digamos que el Estado dijera en este momento, por obligación, por decreto, todos los domingos todas las personas van a tener que trabajar. No son cristianos, la ley no la aplica a ellos, entonces no, sí les aplica porque la ley moral de Dios aplica a toda criatura por cuanto Él es el Dios, el Creador. Pero en ese sentido, estoy dando una aplicación a nivel general para que entendamos este punto. Entonces, este gobierno o esta persona que hace el edicto hace directamente que los demás caigan en este pecado. Entonces, ¿cómo nosotros vemos también esto? Supongamos que nosotros tenemos a un hermano que sabemos que está perseverando en el pecado, no en la gracia, sino que está constantemente en el pecado, y yo me callo. Yo soy partícipe del pecado ajeno. Si yo no voy donde él, según los pasos de la Biblia, y lo confronto, yo estoy participando del pecado ajeno. Entonces vemos que no es tampoco el hecho de que yo no lo haga, sino tampoco de que yo no sea un cómplice o propicie yo. Veámoslo con un consejo o con un rumor. Yo voy a donde alguien y le digo, mira, es que tal persona estuvo hablando esto de vos. Yo incito el corazón de esa persona para que esa persona se aire, se enoje, murmure, y todo el pecado sigue agrandándose allí. Entonces no es un deber solamente a nosotros mismos, sino también con respecto a los demás. Y la última clave, el último punto, es que tienen un propósito especial para los cristianos. Bueno, ya hemos visto que la ley aplica a toda criatura, creyente o no creyente, pero en sí hay un propósito distintivo para un pueblo escogido por Dios, o un pueblo liberado o apartado, y es lo que nosotros vemos en el prólogo de los mandamientos, Éxodo 20, versículos 1 y 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dio la ley a un pueblo ya liberado, a un pueblo que regulaba además esta ley la adoración a Dios. Si el Señor lo permite, hermanos, cuando vayamos al segundo mandamiento, vamos a ver algo muy importante. Dios regula su adoración. La forma en la que nosotros adoramos aquí como iglesia no es porque a los pastores se les ocurrió que debiera ser así, o a la iglesia que misionera que plantó esta iglesia
se le ocurrió que fuera así. Los 10 mandamientos regulan también la adoración del pueblo de Dios y la iglesia tiene que dar los pasos que son bíblicos. Y en el segundo mandamiento vamos a ver cómo Dios regula su adoración. Porque si nosotros leemos simplemente lo literal, no te harás imagen ni semejanza en ninguna cosa, así hasta ahí. No, vemos que está regulando su adoración. Ese es el pecado prohibido. Pero ¿a qué nos llama? A adorarle de la manera en que Él lo estableció en su palabra. Por eso debemos tener claro, no solamente el pecado prohibido o el deber ordenado, sino que donde se prohíbe algo, se manda lo contrario. Y donde se manda algo, se prohíbe lo contrario. De igual manera, en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 2 al 6, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién puede hacer esto o querer hacer esto si no es alguien que ha experimentado la redención de Dios? Vemos entonces que en un sentido especial la ley fue dada a los cristianos. Y después dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y hay que repetirlas a los hijos en todo momento. Y cierro con un extracto de lo que cita el pastor Peter Master en el libro que antes les mencioné. La indiferencia a los mandamientos de Dios hará que se pierda gran confort espiritual, certeza, instrumentalidad y respuesta a las oraciones, e incluso puede que traiga la mano de la disciplina del Señor sobre nosotros. Hermanos, les animo, les insto a que puedan ustedes de manera personal nutrirse más con este tema tan precioso de la ley de Dios, porque les voy a decir esto: el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el deber ordenado entonces? Adorar a Dios y tenerlo solo a Él como Dios. ¿Y qué requiere ese deber de tenerlo solo a Él como Dios? Que nosotros seamos diligentes en su palabra, que crezcamos en el conocimiento de Él. Nos manda que nosotros profundicemos en las riquezas de las Escrituras, en la doctrina de la Biblia, en que nos mantengamos firmes en su palabra revelada. Y esto de igual manera es con la ley de Dios. Debemos perseverar meditando en ella, apropiarnos de ella, porque ya no somos obligados a la ley, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Pero si somos creyentes, Cristo nos hace amigos de la ley y ahora nos nutrimos con la preciosa palabra del Señor, corriendo libremente por sus mandamientos. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos. Si alguno tiene alguna pregunta respecto ya sea a esta clase o las clases anteriores, siéntase libre de consultarme ahora en el receso o en cualquier momento.